Bueno chicos, pues nada, vamos con la última parte de la Constitución española. Ya sabéis, título 7 no lo vemos porque no nos entra en nuestra oposición. Título 8, organización territorial del Estado. Mirad, en este título lo que ocurre es que se va a regular pues, lo relativo a cómo se estructura nuestro territorio en base a unos principios, en base pues, a una distribución pues eso, territorial bueno, y una serie de competencias, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que pensar en primer lugar que el territorio de nuestro país es uno, como ya dijimos en el artículo 2 y demás, pero que existe la posibilidad que se vayan creando territorios que sean, como si dijéramos, autónomos. Entonces, pues ya directamente la propia Constitución, aquí empezamos hablando de una serie de principios, de solidaridad, de ausencia de privilegios, de igualdad, de libertad de circulación. Bueno, pues todo eso lógicamente es muy básico. Como veis, en el 2020 se pregunta por el principio de solidaridad con equilibrio económico, bueno, dice adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español y que garantiza, ¿no? Y que se garantiza eso. En cuanto a la ausencia de privilegios, que no se pueden aplicar en ningún caso, implicar en ningún caso privilegios económicos o sociales en cuanto a la diferencia entre los diferentes estatutos de autonomía que ahora veremos. Bueno, esto es muy básico, pero empezamos ya pues cuando empezamos a hablar de los diferentes territorios, hablamos de municipios, hablamos incluso de provincias, comunidades autónomas y tal. Entonces, cuando hablamos de comunidades autónomas, se refiere a comunidades autónomas que se constituyan. Es sobre todo donde nos vamos a tener que centrar, ¿vale? En las comunidades autónomas. Mirad, en cuanto a los municipios, es como si dijéramos la división territorial y es la propia Constitución el que nos habla de ello, ¿no? Y que luego habrá una ley que, pues bueno, cuando tú te prepares una oposición a nivel local, pues te tendrás que estudiar, que es la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local, la 785, pero aquí pues no tiene demasiada importancia. Pues por ejemplo, un policía local sí que pues es más relevante. Pero básicamente los municipios pues se define como la entidad básica local básica de la organización territorial y que tiene plena personalidad jurídica plena, ¿vale? Entonces, eso nos lo tenemos que aprender así porque puede ser una pregunta de examen. Si a nivel estatal decíamos que el gobierno y la administración pues es el gobierno en sí, que está formado por el presidente, ministros y demás, a nivel local, a nivel municipal, que es lo que estamos hablando de un municipio, está formado por el alcalde y los concejales, ¿vale? Cuidado porque nos habla de los alcaldes y concejales, pero hay en algunos ayuntamientos en los que no pueden o no van a existir concejales. ¿Por qué? Porque existen diferentes tipos de municipios, los de gran población, los de régimen común y luego los que funcionan en régimen de concejo abierto. Estos últimos no tienen, son tan pequeñitos que al final no hace falta que haya concejales, habrá una junta vecinal con un alcalde y tal. Por eso nos dice que los concejales serán elegidos por los vecinos mediante sufragio universal, libre, igual, secreto y directo, y el alcalde puede ser elegido por los concejales o por los vecinos. ¿Por qué? Porque los municipios de gran población y los de régimen común sí que va a haber alcaldes y concejales y por tanto nosotros no vamos a elegir directamente el alcalde, sino que va a haber una elección indirecta como en el presidente del gobierno, en el que nosotros elegimos a los concejales y los concejales a su vez al presidente, pero en los municipios que funcionan en régimen de concejo abierto, al no haber concejales, lo que hace es que directamente el pueblo es el que elige al alcalde, ¿vale? Por eso pues se refiere este punto que los alcaldes pueden ser elegidos por los concejales o por los vecinos, ¿vale? O por las personas. Entonces, la organización municipal, pues bueno, normalmente tiene que haber una organización municipal, como vemos aquí, como una estructura en la que siempre tiene que haber un alcalde, un teniente de alcalde, que será como el vicepresidente, y el pleno. El pleno y y la Junta de Gobierno local, que es el punto 2, tienen diferentes competencias según el tipo de municipio. Por ejemplo, en un municipio normal y corriente, pues el pleno es el que más poder va a tener y la junta de gobierno local es como la segunda, pero en un municipio de gran población, como puede ser Madrid, por ejemplo, y tal, los municipios muy grandes, las capitales de provincia y todo eso, es la junta de gobierno local la que más competencias tiene. Entonces, por eso nos dice que en cualquier caso el pleno siempre va a existir, pero la junta de gobierno local no tiene por qué existir siempre. Va a ser muy importante los de gran población, pero en los más pequeñitos
muchos puede incluso no existir. Por eso nos dice que puede existir cuando sea una población superior a 5.000 habitantes y los de menos cuando así se cree y tal, ¿vale? Igual las comisiones, la de especial de sugerencias y reclamaciones y la de cuentas y tal. Pero como veis, esto pues apenas se pregunta. En cuanto a las funciones del alcalde, aquí vemos, dice, es elegido por mayoría absoluta entre los concejales y no sé, y si no se alcanza esa mayoría, ese quórum, pues lo que ocurre es que se van a tener en cuenta como si dijéramos, los siguientes en la lista, ¿no? Mayor número de votos y tendrá estas competencias, que como os digo, no son demasiado importantes. Lo más importante, el siguiente territorio, podríamos hablar de la provincia. La provincia, fijaos la diferencia de la definición. El municipio, hablamos de la entidad local básica de la organización territorial y tiene personalidad jurídica plena, pero la provincia es una entidad local, no básica. Es una entidad local que está formada por la agrupación de municipios y tiene personalidad jurídica propia, ¿vale? Por un lado plena y por otro lado propia, ¿vale? Eso pues podría ser una pregunta de examen. Ahora, por ejemplo, si estamos diciendo que una provincia es como varios municipios juntos, existen diferentes tipos de comunidades autónomas. Comunidades autónomas puede tener una provincia o puede tener varias provincias. Pues bueno, dentro de esas provincias habrá municipios. Entonces, puede ser que haya solamente una provincia, ¿no? O puede ser que haya tres, por el caso de la Comunidad Valenciana, en región de Murcia hay una únicamente, entonces hay muchos municipios y forman la provincia. Pues bueno, si hay alguna alteración en los límites de la provincia y tal, todo eso se tiene que hacer mediante ley orgánica. Esto nos lo preguntaron también, ¿vale? Entonces, igual, el gobierno y la administración a nivel local es el alcalde y los concejales, pues a nivel de la provincia es las diputaciones provinciales. Punto. Tampoco me complicaría mucho más con todo esto. Ahora, entramos ya a las comunidades autónomas, que es un poquito pues, más complicado, pero es fácil. Estamos diciendo que existe la posibilidad de crear comunidades autónomas que pueden crear diferentes territorios autónomos. Es decir, desde Murcia, Madrid, Andalucía, Valencia, Galicia, las islas, Cataluña, País Vasco. Todo esto son comunidades autónomas diferentes. Hay un total de comunidades que se crearon y que siguieron las vías que la propia Constitución española nos daba para poder constituirnos como comunidad autónoma. Entonces existían como tres tipos de vías diferentes. Entonces, nosotros vamos a imaginar que estamos en un punto de partida, estamos en una carrera, ¿no? Y tenemos como tres caminos diferentes para llegar a la meta. Tenemos dos principales, que es uno en el que vamos más lentos, otro en el que vamos más rápido y otro pues como un atajo, ¿no? Una excepción. Vale, pues el lento, pues vamos a ir lento y pues al final vamos a ir más seguros y tal, pero vamos a tener menos competencias, es decir, cuando ya lleguemos al final nos hemos constituido como una comunidad autónoma, pero tenemos menos competencias. La rápida es la que más competencias va a tener, porque la lenta y la rápida se va a traducir en limitada o plena, ¿vale? Lenta, limitada, rápida, plena. Por eso hablamos ahí sistema general o vía lenta, sistema especial o vía rápida, y todo eso se va a traducir pues básicamente las competencias que vamos a tener. Lo que se va a traducir, como digo, es, pues si... Aquí lo estamos viendo, a ver si os lo puedo enseñar. Aquí las competencias, como veis. Las del 148 son competencias que pueden asumir las comunidades autónomas, pero las del 149, que las vemos también por aquí, son competencias que son como exclusivas del Estado, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues las del 148 las va a tener cualquier comunidad autónoma, pero las del 149 solo las plenas, ¿vale? Entonces, pues es determinante saber cuándo una comunidad autónoma se constituye en base al artículo 143 o vía lenta, que va a tener solamente las competencias del 148, o por vía rápida el artículo 151, que va a tener también las competencias del 149, ¿vale? Y ahí vemos una serie de mayorías y tal que se necesitan para constituirse. El sistema mediante ley orgánica, que es ese atajo, que es cuando no se reúnan las condiciones para, pues por vía lenta o por vía rápida, pues también como excepción se puede autorizar por ley orgánica que se constituya. Esto es el caso de Madrid, por ejemplo, o Ceuta y Melilla, que en este último caso son ciudades autónomas, pero que tienen esa condición, ¿vale? Entonces, en cuanto a todo esto, ¿qué nos tenemos que aprender? Pues es ese tipo de vías de acceso, de competencias
Y sobre todo, pues, por ejemplo, la diferencia principal es que si una comunidad autónoma se constituye como tal y es una comunidad autónoma limitada, por ejemplo, una de las competencias del artículo 149, que será crear un cuerpo de policía propio, en plan Mossos de Escuadra, Ertzaintza y tal, pues esas comunidades autónomas sí que van a ser plenas porque tienen esa competencia. Pero, por ejemplo, en la región de Murcia o en Madrid y tal, no son comunidades autónomas plenas y no pueden crear cuerpos de policía propio de la comunidad autónoma. Pueden crear cuerpos de policía local que se parecen y tal, como por ejemplo se intentó crear en Madrid con a ver si me sale, las eran, no me sale ahora mismo, SESCAN o algo así, que eran patrullas de seguridad de la comunidad autónoma, bueno, que pues lo que pretendían era financiarse por parte de la comunidad autónoma, pero que directamente dependieran de los diferentes municipios porque realmente no podía ser de otra forma, ¿no? No podían depender de la comunidad autónoma porque no tienen esa competencia. En cualquier caso, la organización de las instituciones dentro de una comunidad autónoma tiene que ser como una igualdad, ¿no? Tienen que ser todas más o menos iguales. Esto, sobre todo, a nivel de las comunidades autónomas plenas, pero las comunidades autónomas limitadas como que se unen a esa organización. Entonces, como en el Estado teníamos como un poder legislativo, ejecutivo y judicial, pues a nivel autonómico como que se traduce todo igual y se replica. Tiene que haber una asamblea legislativa, tiene que haber un consejo de gobierno, poder legislativo y poder judicial, y luego tiene que haber el Tribunal Superior de Justicia, que sería como el que culmina la organización judicial. La asamblea legislativa se puede denominar de diferente forma, y así como el consejo de gobierno, pero las funciones van a ser legislativas y ejecutivas según bueno, van a haber pues lo mismo, ¿no? Pero a nivel autonómico y va a haber elecciones autonómicas y tal. Como veis, hay elecciones municipales, autonómicas y generales, ¿vale? Entonces, ¿cómo se controlan los órganos de las comunidades autónomas? Pues ahí lo vemos. El control se hace a través del Tribunal Constitucional para ver si las leyes y las normas que se crean a nivel autonómico van a ser conforme a la Constitución. Para eso va a estar el Tribunal Constitucional. El Gobierno dice previo dictamen del Consejo de Estado en el ejercicio de sus funciones. La jurisdicción contencioso administrativa referente a sus reglamentos y tal, para ver si se basan y son legales, y el Tribunal de Cuentas en cuanto al control económico y presupuestario. Ahora, nos dice el artículo 155, que esto es lo que pasó con Cataluña y se preguntó, que dice, además de este control, si una comunidad autónoma no cumple con las obligaciones que establezca la Constitución española o las leyes que impongan o actúe de una manera que atente gravemente al interés general, como veis, esto está muy abierto y queda en consideración pues al final del gobierno, nos dice que el gobierno va a tener una potestad. Y es aquí el único caso en el que el Senado como que va a tener una posibilidad de actuar antes que el gobierno. ¿Por qué? Porque si recordáis, estamos diciendo que el Senado tenía una representación territorial y estamos dentro del título 8 de la organización territorial del Estado. Por eso, este artículo 155 nos está diciendo, oye, si algún órgano de gobierno de una comunidad autónoma, o alguna comunidad autónoma, mejor dicho, es decir, un territorio, se sale, como si dijéramos, del camino, el gobierno tiene la posibilidad de llamarle la atención. Dice, previo requerimiento al presidente de la comunidad, le llama la atención y dice, en el caso de que no te haga ni caso, pues por mayoría absoluta del Senado se aplica este artículo 155. ¿Qué es lo que se puede hacer? Pues tomar las medidas para cumplir de forma forzosa las obligaciones que tenga la comunidad autónoma. Lo que sea, al final, pues tampoco viene determinado aquí y queda un poco abierto a cómo quiera actuar ese gobierno con ese presidente o con ese gobierno de esa comunidad autónoma. Para ello, pues el gobierno puede dar instrucciones, como veis, a las autoridades de las comunidades autónomas para cómo tienen que comportarse o incluso pues ya por la fuerza, ¿no? Así que, pues nada, aquí vemos ya directamente las competencias del 148, las competencias del 149, que se han preguntado alguna vez sobre ellas. No me parecen demasiado interesantes aprenderlas todas. Algunas, pues interesantes, pueden ser, pues como os he dicho, la defensa de Fuerzas Armadas, administración de justicia, todo esto son competencias de las comunidades, o sea, del Estado. Lo que pasa es que luego pues, se pueden delegar, pueden asumir las comunidades autónomas plenas esas competencias, ¿vale? Bueno, vámonos ya con el título 9, el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es el órgano que se encarga de revisar la Constitución y de revisar las leyes para ver si está todo conforme a la Constitución, ¿no? Eso
pues hemos definido, es más, aquí veis que tanto la Constitución como el Tribunal Constitucional lo definen como un intérprete supremo de la Constitución. Entonces, el Tribunal Constitucional, cositas que nos pueden preguntar, pues cómo actúa en pleno, en salas y en secciones, ¿vale? El pleno son todos los magistrados, las salas son pues las salas, las partes en las que se distribuye el pleno y las secciones son pues pequeñas partes. Vale, pues la ley orgánica, que es la ley orgánica del Tribunal Constitucional, se tiene que regular por ley orgánica, por mandato constitucional, nos dice cómo funciona, cómo son sus miembros, cómo, ¿vale? Todo esto que es lo que vemos aquí. Dice, se compone un total de 12 miembros. Los miembros del Tribunal Constitucional son magistrados, ¿vale? Magistrados. Cuando hablamos de un tribunal, los miembros de ese tribunal se llaman magistrados. Si es solamente un juzgado, el integrante será juez, ¿vale? Por eso es la diferencia entre juzgados, tribunales o audiencias y jueces y magistrados, ¿vale? Entonces, estos miembros son nombrados por el rey y son directamente propuestos por los poderes del Estado. Por el Poder Ejecutivo se proponen 2, por el Poder Legislativo se proponen 8, 4 por el Congreso, 4 por el Senado y por el Poder Judicial 2, ¿vale? Por el Consejo General del Poder Judicial. Ahora, las mayorías tenéis que tenerlas en cuenta. El Poder Ejecutivo directamente propone 2 sin ningún tipo de mayoría, el Consejo de Ministros, luego por el Congreso 3/5, mayoría cualificada, Senado 3/5, mayoría cualificada y el Consejo General del Poder Judicial también 3/5, ¿vale? Nombrados tienen que reunir estas condiciones: juristas de reconocida competencia que hayan sido magistrados, fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos, abogados con una serie de años, 15 años de ejercicio. Designados, como veis, un periodo. Aquí el mandato son 9 años y no hay límite de edad, por eso son todos muy... Pues en base a estos requerimientos, que son 15 años de ejercicio, que tienes que ser juez y tal, pues pasan un montón de años hasta que consigues eso, ¿no? Por eso los miembros del Tribunal Constitucional son muy expertos, pero son muy viejos, ¿no? Entonces, bueno, pues el periodo de mandato son 9 años, van a estar ya pues prácticamente todo lo que le queda de carrera, 9 años, y lo que ocurre es que no hay límite de edad y eso, y se renuevan sus terceras partes. Esto quiere decir que si hay un total de 12, pues cada 3 años van a salir 4 magistrados y van a entrar otros 3, ¿vale? Como veis, dice cada 3 años hay miembros que entran y que salen. Y esto, una de las disposiciones de la Constitución nos dice, pues, el primero, ¿vale? La primera rotación que hubo, pues cómo se tuvo que hacer, ¿vale? Pero que no creo que eso nos lo pregunte. En cuanto a las incompatibilidades, pues con mandatos representativos, cargos políticos, el partido político, sindicatos, todo esto, ¿vale? Y con el ejercicio de carrera judicial y fiscal. Y en cuanto al presidente... Cuidado, porque el presidente no son 9 años, son 3, ¿vale? Y es elegido por el propio pleno en una votación secreta, nombrado por el rey. Y también el mismo procedimiento se elige al vicepresidente. Cuanto a las competencias, es también importante que sepáis la diferencia entre recurso de inconstitucionalidad, cuestión de inconstitucionalidad, el recurso de amparo constitucional y, bueno, el resto de competencias. Que, bueno, aquí, por ejemplo, el recurso de inconstitucionalidad, os decía que es un recurso que solamente puede interponerse por parte de los políticos, como, en plan, aquí lo vemos, el presidente, el defensor del pueblo, 50 diputados, senadores y tal. Entonces le piden al Tribunal Constitucional que revise una ley en base a ver si está conforme a la Constitución. Ok, vale, ese se entiende. ¿Qué diferencia hay con la cuestión de inconstitucionalidad? Pues en este caso no es propuesta por un político, sino que es propuesta por un juez o tribunal. ¿Por qué? Porque considera que una norma que tiene que ser aplicada a un caso que está investigando, pues puede ser contraria a la Constitución española. Entonces yo como juez digo, hostia, me he encontrado esta ley que contradice a la Constitución. Oye, Tribunal Constitucional, ¿esto cómo es? Porque si es de una forma o es de otra, yo tengo que resolver en base a eso. Pues es lo que nos viene a decir. Se plantea una cuestión, el juez o tribunal, oye, esto ¿qué hacemos, no? Por eso se dice cuestión de inconstitucionalidad. Y nada, pues tiene que resolver en un plazo, mediante auto no recurrible, ¿vale? Ok. Vale, el recurso de amparo constitucional, ¿qué diferencia hay con el recurso de inconstitucionalidad y la cuestión de inconstitucionalidad? Pues en este caso son ante violaciones de derechos fundamentales, libertades públicas, que se recogen desde el 14 al 29 y aparte el 30.2, que por eso hablábamos en el grupo de las garantías constitucionales que se protegían en cuanto a este recurso de amparo constitucional, por eso tenía una protección mayor, ¿no? Entonces, pues nada, cualquier
como veis, dice modalidades de recurso de amparo también contra decisiones parlamentarias, gubernativas, administrativas y judiciales, ¿vale? Pero que en concreto tengan ese fin de atentar, o en este caso, violaciones frente a esos derechos. Luego, conflictos entre el Estado y las comunidades autónomas en cuanto a las competencias que tienen, ¿vale? Pues va a determinar, oye, quién tiene esa competencia y quién no, porque si estamos diciendo que las competencias del 149 son del Estado y también las pueden asumir las comunidades autónomas, ¿quién tiene al final la competencia? La impugnación por el gobierno de las disposiciones normativas sin fuerza de ley y resoluciones emanadas de cualquier órgano de las comunidades autónomas. Esto es básicamente que las comunidades autónomas pueden crear reglamentos, entonces el gobierno dice, oye, ese reglamento no está bien, es ilegal. Pues oye, Tribunal Constitucional, revisa ese reglamento que ha creado la comunidad autónoma o esa ley, esa ley no, es sin fuerza de ley, reglamento que ha creado la comunidad autónoma y que no lo veo bien. Pues el Tribunal Constitucional revisa esa impugnación por parte del gobierno. Declaración de constitucionalidad de tratados internacionales, revisarlos, el recurso de amparo electoral y otras materias que la Constitución pues determine en base a que sean competencias del Tribunal Constitucional. Y por último, ya para acabar, tenemos el título 10 de la reforma constitucional. Como os decía, la reforma constitucional es un punto en el que pues, se tiene que dar una vía de escape a la Constitución, se tiene que dar la posibilidad de reformarse, pero al final decimos que la reforma constitucional es una vía, es complicada, ¿no? Y al final es rígida la Constitución por eso mismo, porque reformarla es muy complicado. Entonces tenemos como dos vías. Tenemos la vía de una reforma como de una parte no esencial o una reforma de una parte esencial o la totalidad de lo que se refiere a la Constitución. Entonces tenemos reforma de una parte no esencial, pues ¿cuál es? Para empezar, una parte esencial, pues se refiere al título preliminar, al capítulo segundo, sección primera del título primero, es decir, a los derechos fundamentales y libertades públicas, o al título 2 de la corona. Si se reforma alguno de esos artículos contenidos en el título preliminar, es decir, del 1 al 9, del 14 al 29 o del 56 al 65, todo eso va a ser considerado una parte esencial y va a necesitarse una mayoría importante. Ahora, si se quiere revisar al completo la Constitución, también. Vamos a ver las condiciones que hacen falta. Nos vamos como al 168. Y si únicamente pues, se quiere reformar pues, algún artículo así menos importante y tal, nos vamos de una parte no esencial. Vamos primero con esa parte. Pues una parte no esencial. Se necesita una mayoría cualificada de 3/5 de cada cámara, ya importante. Si no se obtiene esa mayoría, se intenta obtener, se crea una comisión mixta de Congreso, Senado, diputados, senadores y se vota ese texto que crea esa comisión. Si no se logra el acuerdo mediante ese procedimiento, pues se necesita una mayoría absoluta por parte del Senado y el Congreso pues se necesita aprobarla por 2/3, ¿vale? Y una vez aprobado, pues puede ser sometida a referéndum para que se ratifique por parte del pueblo dentro de los 15 días y nada, siguientes a su aprobación, ¿vale? Esto fue pregunta de examen también. Ahora, en el caso de que se quiera reformar al completo una parte esencial y tal, ¿qué es lo que pasa? Pues pasa que se necesitan ya no 3/5, se necesitan 2/3 de cada cámara y directamente que se disuelvan las cámaras. Es decir, tú le estás diciendo a los diputados y senadores que si están de acuerdo en reformar algo de la Constitución y que si se reforma, tienen que disolver la Cámara, se van a su casa y se convocan elecciones. Entonces, joder, eso es muy complicado, ¿no? Entonces dice, las nuevas cámaras que se constituyen después de las elecciones, además de ser nuevas, tienen que ratificar y tienen que volver a aprobar con esas mayorías la reforma. Y si no la aprueban, pues como que ha quedado en nada todo lo que han hecho. Entonces, otra traba más. Entonces, bueno, aquí la ratificación dice, para lo que no se exige quórum especial, tenedlo en cuenta por si es una pregunta de examen. Dice, las cámaras deberán tramitarlo por el procedimiento como una ley normal, debiendo obtener en ambos casos 2/3 de los miembros para su aprobación y aprobada la reforma, tiene que ser sometida a referéndum para ratificarse también, como fijaos todos los pasos. Y no se puede reformar en caso de tiempos de guerra, la vigencia de los estados de alarma, excepción y sitio, pues esas condiciones también son importantes porque puede ser una pregunta muy típica de examen. Bueno, chicos, pues nada, aquí la Constitución al completo. Yo creo que esta masterclass es muy buena para que os orientéis en lo que os tenéis que centrar, en lo que os tenéis que estudiar y que os sirva de verdad para cualquier pregunta que nos salga de este tema, controlarla al 100%. Si os ha gustado, por favor,
pues una reseña en el curso, un comentario, cualquier pregunta, pues será bienvenida, ¿vale? Así que, pues nada más, os recuerdo que en nuestra web tenéis un recurso súper útil que nos decir continuamente, que es las preguntas de exámenes oficiales, que las tenéis como os digo, en la web, y que son muy importantes, ¿vale? Si tenéis alguna duda de cómo encontrarlas, me mandáis una pregunta, un mensaje o lo que sea, y os damos el enlace, ¿vale? Venga, chicos, un saludo y espero vernos pronto, que aprobéis la oposición y que, bueno, nos digáis que estáis dentro, ¿vale? Venga, chicos, un saludo y hasta la próxima. Adiós.